Son las 5 de la tarde. Sean bienvenidos a todas las personas que ya se han conectado a este nuevo webinar que organiza la compañía Elite Training. Bueno, estamos transmitiendo desde Colombia. Mi nombre es Miller Rodríguez, soy director de capacitación en Elite Training, que es una compañía de entrenamiento, formación de personal, capacitación principalmente para la industria de hidrocarburos, de energía, ya con 24 años de presencia en el mercado. Hoy vamos a tener este webinar que se ha llamado Aplicando el método científico a la investigación de accidentes industriales cuando el sentido común es superado. Hoy vamos a tener una exposición de un caso real y pues este webinar va a estar a cargo del doctor Jorge Luis González, quien nos acompaña hoy. Jorge pues está en este momento en Ciudad de México. Y pues él es un doctor en el área de ciencias, principalmente ciencias de materiales, análisis de fallas, y tiene estudios de doctorado y postdoctorado en esta área, en Japón, en Estados Unidos. Tiene unos 30 años de experiencia, principalmente en investigación, desarrollo tecnológico en áreas de gestión, análisis de integridad mecánica, metalúrgica, análisis de fallas, y esta área de investigación de accidentes, donde ha dirigido pues más de 600 investigaciones de fallas y accidentes industriales en México principalmente, y ha realizado consultoría y ha dictado cursos en diferentes oportunidades. Pues aquí en Colombia Jorge ha estado ya en diferentes oportunidades y bueno, próximamente también vamos a tener varios cursos con Jorge aquí, pues bajo esta modalidad online desde Colombia. Ha sido perito, investigador de accidentes para Pemex y pues ha realizado ha editado y escrito diferentes libros en el área de mecánica de fractura, metalurgia mecánica, análisis de fallas, el comportamiento mecánico y de fracturas en materiales de ingeniería, y otros libros publicados también en inglés. Este webinar va a tener una duración aproximada de 1 hora. Vamos a tener una conferencia de unos 45 minutos y posteriormente vamos a tener unos 15 a 20 minutos para preguntas. Esperamos y solicitamos por favor que sus preguntas las escriban en el botón de preguntas y respuestas, y al finalizar la presentación Jorge estará respondiendo pues todas las preguntas que ustedes vayan dejándonos allí. Este webinar ya está siendo grabado y en este momento estamos conectados también por nuestra página de Facebook Live. Esperamos enviarles en los próximos días a sus correos, los correos que registraron en el momento de la inscripción, el link para que puedan posteriormente volver a ver el webinar, y quienes pues no hayan llegado a conectarse también lo recibirán. Así que, bueno, sin más preámbulo, bienvenidos todos. Ya tenemos más de 150 personas conectadas. Jorge, bienvenido. Muchas gracias por estar acá nuevamente y, bueno, el auditorio es tuyo. Muchas gracias, Miller. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este seminario o en este webinar, que creemos es muy interesante, o les puede resultar muy interesante, debido a que pues prácticamente ya en todos nuestros países y en todo el mundo, en todas las industrias, es obligatorio llevar a cabo una investigación de los accidentes, fallas, paros y demás incidentes y siniestros que se presenten en las instalaciones, o incluso en obra civil, accidentes de vehículos de transporte como aviones, automóviles, barcos, etc. Para ponerles un poquito en contexto el por qué elegimos este tema, bueno, debo decirles que mi formación básicamente fue originalmente como investigador. Es decir, yo estudié la ingeniería en metalurgia y materiales. Inmediatamente terminando la carrera, hice una maestría, terminé la maestría y a los 15 días inicié un doctorado. Y terminando el doctorado, siendo muy joven todavía, me incorporé como profesor investigador en el Instituto Politécnico Nacional. Mi idea en aquellos años
era pues hacer investigación, o sea, ser científico, por decirlo así. Y, eh, pero yo lo que estudié fue mecánica de la fractura, particularmente fatiga. Y bueno, pues estas disciplinas tienen que ver con las cosas que se rompen. Así es que muy pronto en mi carrera empecé a involucrarme con cuestiones de análisis de fallas y pues casi inmediatamente con investigaciones de accidentes. De hecho, uno de los primeros análisis de fallas que hice en mi vida profesional fue de uno de estos trailers de carga, de estos que tienen dos remolques, doble remolque. Eh, le cambiaron el gancho que une el remolque delantero con el trasero, pero por un gancho fabricado artesanalmente, hecho ahí en una herrería, digamos, vamos, un establecimiento común y corriente. Este gancho se rompió, el tráiler iba de subida, entonces al romperse, pues la caja de atrás empieza a irse loca, cuesta abajo, se sale de la carretera y para la mala suerte, que es algo de lo que voy a hablar, o más correctamente hablando, la coincidencia de eventos, pues la caja va a caer en una vivienda, mata a 4 personas que se encontraban ahí, la carga se pierde completamente, que tenía un valor estimado más o menos de $1.000.000, más los muertos, más la carretera tuvo que cerrarse como durante unas 2 horas para poder mover el vehículo accidentado, sacar los muertos, etc. Eh, desde aquello, bueno, entonces como el gancho se rompió, pues me buscaron, alguien supo que yo había hecho un doctorado en mecánica de la fractura, así es que me consultaron para hacer la investigación en principio, por qué se había roto el gancho, es decir, el puro estudio metalúrgico y fractográfico. Pero pues discutiendo la investigación con las personas que me contrataron, pues empezamos a platicar sobre las circunstancias del accidente. Y desde esa primera vez tuve que combinar la parte del análisis de fallas con la parte de la investigación de los accidentes. Eh, como les dije, yo era muy joven, apenas empezaba mi carrera en esos años, pero esto se empezó a volver una constante conforme fui progresando profesionalmente, pues me fueron llegando casos cada vez más complejos o cada vez más impactantes, accidentes muy fuertes con muchos muertos, explosiones, incendios. Y a lo largo de todo este tiempo, pues fui desarrollando un método que, bueno, digamos que yo empecé un poquito al revés. Yo hice primero mi método y luego empecé a descubrir que había métodos para la investigación de accidentes, como el método de Ishikawa o el método del árbol de ideas, que yo los vine a descubrir pues varios años después de haber hecho ya una buena cantidad de investigaciones. En estos ya más de 30 años de experiencia que tengo investigando accidentes, incluso pues tuve la oportunidad de escribir un libro de análisis de fallas, entre otros libros que tengo también. Y, eh, y participé también en muchos peritajes, juicios, disputas técnicas para porque muchas veces en las investigaciones de pronto había más de una investigación, es decir, las empresas contrataban a más de un investigador o más de un despacho que se dedicaba a estas cosas. Y a veces los dictámenes o los
o los resultados de las investigaciones eran incluso completamente opuestos. Esto me llevó a darme cuenta que en la investigación de los accidentes tenía que existir necesariamente la aplicación del método científico, entendiendo el método científico como la búsqueda de la verdad. Los científicos no investigan mentiras, no investigan. Lo que hace un científico es tratar de descubrir o de conocer qué es lo que realmente está pasando en un sistema. Cuáles fueron los factores que intervinieron o cuáles son los factores que intervienen en ese sistema. Y bueno, en la ciencia, pues la ciencia busca mucho la predicción. O sea, tratar de hacer con todo ese conocimiento, tratar de hacer predicciones para saber qué es lo que va a suceder. Ya sea para predecir un fenómeno, la ocurrencia de un fenómeno, como por ejemplo predecir cuándo va a temblar, cuándo va a haber un sismo, pero también para desarrollar sistemas que sean reproducibles y que sean confiables. Piensen en esto. Cuando ustedes encienden un automóvil, ¿qué es lo que sucede? Bueno, ustedes introducen una llave o ahora hay estas llaves de presencia, presionan el botón de encendido y el motor arranca. ¿Pero por qué arranca el motor? Bueno, arranca porque un científico descubrió que si se ponen dos electrodos suficientemente cerca, con una diferencia de potencial suficientemente grande, se va a generar una chispa, un arco eléctrico, que está a una temperatura de unos entre 3.000 y 5.000 grados centígrados. Otro científico descubrió que si se comprime un gas, si se combina la cantidad correcta de un combustible con la cantidad correcta de un comburente, en este caso el oxígeno, se va a producir una explosión y fue capaz de descubrir con qué fuerza iba a generar esa explosión. Y con esto, otro científico descubrió las fórmulas que permiten saber el diámetro del cilindro, qué diámetro debe tener el cilindro y qué carrera debe tener para entregar cierta fuerza, o sea, tomar la presión de la explosión y convertirla en la fuerza de empuje que mueve la biela y está el cigüeñal, y entonces este cigüeñal mueve la caja de velocidades, la caja de velocidades mueve el diferencial y el diferencial mueve las ruedas y el carrito avanza. Esta secuencia de eventos fueron descubiertos por alguien. Alguien encontró la manera en que estos sistemas se comportan y fue capaz de hacer predicciones. Entonces, yo muy pronto me di cuenta que la mejor manera de investigar un accidente o una falla es aplicando el método científico, que es lo que voy a tratar de explicarles en esta presentación. Ahora, ¿por qué la segunda parte del título? Cuando el sentido común es superado. Bueno, también muy pronto, después de unas cuantas investigaciones de accidentes, me di cuenta que la gente en general abusa del sentido común. Y cuando la explicación de un accidente se les hace más o menos razonable, más o menos congruente, dicen, no, sí, pues sí, el sentido común dice que sí, que esto puede suceder. Pues como vamos a ver en este seminario, pues el sentido común a veces se puede quedar muy corto e incluso muy lejos de la verdad. Entonces, pues vamos a entrar al tema. ¿Por qué ocurren los accidentes? Bueno, hay muchas definiciones, hay muchas cosas escritas sobre esto, pero podemos decir que los accidentes son una serie de eventos no relacionados que coinciden en un determinado tiempo y espacio. ¿Por qué no relacionados?
Porque si estuvieran relacionados dentro de la vida moderna que tenemos, entonces no sería un accidente, porque sabríamos qué es lo que está pasando. Sabríamos que si llueve, la calle se moja. Y si la calle se moja, la adherencia de las ruedas de los carros es menos fuerte. Entonces, hasta ahí no tenemos un accidente, porque los eventos están relacionados. Pero lo que no está relacionado es que un carro venga a exceso de velocidad y tenga que frenar súbitamente y no alcance a detenerse en la distancia que esperaba detenerse y se impacte contra un árbol. Entonces, la lluvia no está relacionada con la velocidad del carro. A eso es a lo que se refiere la definición de accidente como eventos no relacionados. Ahora, estos eventos no relacionados tienen que coincidir en un determinado tiempo y espacio. Porque si llueve hoy y el automóvil circula el día de mañana, que ya está seco el pavimento, pues entonces no vamos a tener accidente. Eh, otra característica de los accidentes es que rara vez sus causas son únicas. Casi nunca ocurre un accidente por una sola razón o por una sola causa. Los accidentes son casi siempre una combinación de causas. Pueden ser 2, 3, pero ha habido accidentes eh, que hemos encontrado hasta 12 o más causas. Debido a que la coincidencia espontánea de una serie de eventos es poco probable, en esta presentación voy a hablar un poquito de probabilidad. Los accidentes totalmente fortuitos ocurren muy rara vez. Es decir, que eventos totalmente aleatorios se combinen y tengamos un accidente, eso va a pasar rara vez. Casi siempre va a haber algo o alguien o una cosa que no debería estar ahí, pero estuvo, y entonces esta cosa, esta persona o este algo va a ser la causa que origine el accidente. Y bueno, este último concepto es muy personal. Va a haber gente que quizás no esté de acuerdo y lo entiendo, no hay ningún problema. Pero en mi opinión personal, debido a que vivimos en una civilización, tenemos nuestros hogares donde vivimos, donde trabajamos, donde comemos, donde descansamos, son artificiales. Ya nadie vive en cuevas, nadie vive en los árboles. Vivimos en casas fabricadas por el ser humano. Nos desplazamos en vehículos fabricados por el ser humano. Cubrimos nuestro cuerpo para protegernos del clima con ropa fabricada por el ser humano. Hasta donde yo sé, no hay minas de motores ni sembradíos de turbinas. Entonces, todo esto lo fabrica el ser humano, lo opera el ser humano y lo mantiene el ser humano. Así es que es mi opinión, tanto en la industria como en la vida civil, en los accidentes siempre va a existir un factor humano. Ahora, cuando hay un accidente, al inicio de esta plática les dije que pues ya la investigación de accidentes es una práctica obligatoria en muchos ámbitos de la vida moderna, de la vida civilizada, y entonces conviene saber qué es la investigación de accidentes. Bueno, empezamos con la definición. Dice, es el análisis sistemático de un accidente para identificar las causas que lo produjeron, los factores que influyeron y establecer la secuencia de eventos que culminaron en el accidente.
con el fin de establecer las acciones para prevenir los accidentes similares en el futuro y establecer las mejoras al sistema. Vamos a analizar esta definición. Primero, análisis. ¿Qué significa análisis? En palabras simples y llanas, significa desmenuzar, separar, identificar los componentes. Cuando decimos voy a hacer un análisis de una muestra, por ejemplo, metalúrgica, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver, a identificar las partes de las que está hecha ese metal, de las que está hecho ese metal, sea los elementos atómicos que lo forman, cobre, fierro, cromo, zinc, etc. O vamos a analizar su contenido de ferrita y perlita, o si vamos a analizar, por ejemplo, una muestra de sangre, bueno, lo que hacemos es identificar los componentes de los que está formado. Entonces, en una investigación de accidentes vamos a tener que hacer un análisis, es decir, nuestro accidente, que de aquí en adelante le vamos a llamar incidente. Incidente es algo que sucedió, lo vamos a separar en sus partes. Ahora, sistemático. ¿Qué significa sistemático? Significa que debemos seguir un método. La investigación de accidentes seria, la investigación de accidentes formal, no puede ser una tormenta de ideas, no puede ser un estudio, no puede ser analiza aquí, investiga esto, investiga lo otro, y luego lo juntamos como si fuera una ensalada y a ver qué sale. No, tiene que haber una secuencia desde recabar la información hasta llegar a las conclusiones. Si nosotros aplicamos el análisis sistemático correctamente, como vamos a ver, como espero que se vea en esta presentación, las causas van a identificarse por sí solas. Como decimos en el medio, las conclusiones van a caer solitas. Otra cosa muy importante de los accidentes, mencioné anteriormente que los accidentes rara vez son unicausales o unifactoriales. Casi siempre resultan de la combinación de dos o más factores. Así es que hay que identificarlos. Otro punto muy importante de esta definición, que incluso la resalté aquí en negritas. ¿Por qué lo puse en negritas? ¿Por qué puse en negritas secuencia de eventos? Porque he visto muchas investigaciones de accidentes en las que, por ejemplo, no hacen una línea de tiempo o no describen la secuencia de eventos, a pesar de que, por ejemplo, hicieron métodos causa-efecto. Ahora, esto es qué es la investigación. La segunda parte de la definición es el para qué. ¿Para qué investigamos un accidente? Bueno, básicamente investigamos un accidente para prevenir que se repita. Ahora, podemos simplemente prevenir que se repita o podemos más profundamente las causas de este accidente y no solamente evitarlo, sino mejorar el funcionamiento de nuestro sistema. En la industria, sobre todo en la industria manufacturera, cuando se presenta un accidente o una falla, casi siempre se aprovecha la oportunidad para buscar mejoras al sistema. Incluso me parece que fue el ISO 9000-2001, introdujo el concepto de mejora continua para incorporar el análisis de fallas y la investigación de accidentes hacia la mejora del sistema. Hacerlo más eficiente, quiere decir que dé mejores resultados con menos recursos, eso significa eficiencia. Más eficaz, quiere decir que alcance los objetivos que se quieren con los requerimientos que se buscan, y que además sea más económico y más seguro.
Una cuestión importante de la que es también a veces un poco difícil desligarse, porque si partimos del hecho de que en los accidentes siempre hay un factor humano, pues va a ser muy difícil, o bueno, hay que ser muy cuidadoso más que dificultad. Hay que ser muy cuidadoso para evitar buscar culpables. Es decir, no vamos a, cuando investigamos un accidente, no vamos a decir, fulano de tal fue el culpable de este accidente. No, o sea, a lo mejor fulano de tal fue el que apachurró el botón del arranque de la bomba, que tenía en su descarga una válvula que estaba abierta y que debía haber estado cerrada, y entonces enciende la bomba y un producto combustible se escapa, coge ignición por algún lado y genera un incendio. Bueno, en la investigación de accidentes no se trata de decir, bueno, sí, ya el culpable fue Juan Pérez y listo, ya terminamos el análisis, ya tenemos un culpable. No, no se trata de eso, sino se trata de investigar y entender qué fue lo que hizo esta persona, que pudo haber sido no Juan Pérez, pudo haber sido cualquier persona, y, y cómo podemos prevenir que no ejecute esas acciones, ¿no? Así es que no vamos a asignar culpas y tampoco vamos a juzgar a las personas. No se juzga a las personas, se juzgan los hechos y las acciones. Bueno, y tampoco se enjuician, simplemente se investigan. Además de formar parte de un sistema de mejora continua y un sistema preventivo, los accidentes también se investigan por requerimiento legal y para determinar la cobertura de una póliza de seguro. Esto es, en mi experiencia personal, pues casi la mitad de las investigaciones de accidentes que he realizado son la solicitud de empresas aseguradoras a través de los ajustadores o a veces directamente por la compañía aseguradora. Como mencioné, pues existen varios métodos para investigar accidentes. Los más famosos son el análisis causa-raíz, la matriz de investigación, el árbol de causas, el método causa-efecto, que también se conoce como Ishikawa, que aquí, por cierto, cuando yo empecé ya a estudiar un poco más formalmente los métodos de investigación de accidentes, yo solía decir que, bueno, a mí el método Ishikawa no me gustaba mucho, porque la gente cuando habla del método Ishikawa nada más habla del diagramita de la espina de pescado. Pero esto es solo una parte del método Ishikawa. En realidad, el método Ishikawa se puede decir que es un método causa-efecto. Y el diagramita de la espinita de pescado, pues lo que hace es qué hicimos y cuál fue el resultado. ¿Qué hicimos y cuál fue el resultado? Lo encadena, y el diagrama de la espina de pescado, para lo que nos ayuda es precisamente a identificar cuáles causas tuvieron un efecto directamente relacionado con la causa del accidente, o qué factores, perdón, tuvieron un efecto directamente relacionado con la causa del accidente. Y hay un método que se usó mucho y algunas empresas lo siguen utilizando mucho, que es el método de Pareto, que en realidad no es un método de investigación de accidentes, sino es una herramienta complementaria a la investigación de accidentes. Y este método de Pareto se usa cuando tenemos accidentes o fallas repetitivas, de manera que podamos hacer un diagrama de Pareto, que es una gráfica de causas de las fallas o causas de los accidentes contra frecuencia. O sea, el número de repeticiones que la causa se repite, y entonces aplicamos diferentes reglas, como la famosa regla 80-20, que dice que el 80% de las fallas son causadas por el 20% de las causas. Sin importar el método que se emplee, la clave para realizar correctamente una investigación de accidente es basarse en los hechos y en análisis demostrables, reproducibles y medibles, y esto es precisamente la base del método científico.
nosotros nos quedamos con la idea de que el método científico es hipótesis, experimentación, observación, ley. Bueno, eso es lo que a mí me enseñaron en la escuela secundaria. Pero bueno, ustedes pueden tirar las cartas y decir, mi hipótesis es que si te sale un rey de oros vas a ganar mucho dinero, ¿no? Esto es una experimentación y luego observar si realmente conseguiste ese dinero o si te cayó un dinero extra. Pero ¿por qué esto no es ciencia? Ah, bueno, y entonces vamos a suponer que hacemos el experimento, tiramos las cartas, me sale un as de oros, un rey de oros, y al otro día me dan un adelanto de mi quincena. O el banco me ofrece un préstamo y digo, ¡ah! Se cumplió. Bueno, podríamos decir, está demostrado que si en un juego de barajas tú obtienes unas de oro, te vas a recibir dinero al otro día. Pero ¿esto es reproducible? Es decir, si cada vez que me salga un as de oro me va a caer dinero, bueno, créanme que yo me pasaría tirando las cartas todo el día. Y entonces, esto tiene que ser reproducible y también tiene que ser medible. Vamos a ver cómo estas tres partes, que el análisis nos dé datos que sean demostrables, reproducibles y medibles, se aplican en un caso real que les voy a presentar. Quizás la cualidad más importante que debe tener un investigador de accidentes es la humildad. Reconocer lo que sabemos, pero más importante, reconocer lo que no sabemos. Y que si aplicamos el método científico, quizás las partes difíciles, pues se las encargamos a alguien que sepa, pero si nosotros entendemos y seguimos el método científico, ahí tenemos una gran chance de encontrar la verdadera causa del accidente que estamos investigando. Este alto nivel de... pero también se requiere alto nivel de conocimiento. Si no lo tiene la persona que está haciendo la investigación, sí necesita buscar expertos en el área. Todos los investigadores de accidentes deben tener gran capacidad analítica, gran capacidad de observación y un alto sentido de la ética. ¿Por qué? Porque muchas veces puede suceder que quizás tenemos un poco de temor o no queremos, estamos cobrando mucho por la investigación y no queremos que nuestro cliente diga que contrató un investigador mediocre. Entonces, ¿qué hacemos? Nos basamos en el sentido común. Y entonces decimos, bueno, si el sentido común dice que esto pudo haber sucedido, pues mi cliente, que a lo mejor es un abogado o es un contador, vamos, pero no es un científico, pues me va, como se dice vulgarmente, me va a comprar la idea. Otro problema que tenemos es ceder ante la influencia de terceros. Bueno, dice ceder a la influencia de terceros. Ahí se me fue una L. Demás. ¿Qué es ceder a la influencia de terceros? Bueno, lo más común, el interés económico. Pues si alguien me está pagando una investigación de accidente, pues yo voy a querer quedar bien con mi cliente y no voy a dar un dictamen que le perjudique económica o legalmente o de cualquier otra manera. Es lo más común, pero hay otras formas. Por ejemplo, en estas épocas que estamos viviendo, pues incluso la política. Es que la planta la construyó el gobierno pasado. Y el gobierno pasado era corrupto. Entonces yo no voy a decir que la causa de la falla fue que el gobierno actual quitó al director anterior, que era una persona muy experta y muy competente, y puso a un ignorante, pero porque es de su mismo partido político. Entonces no voy a decir que este ignorante no supo manejar la planta y la hizo estallar.
Eso es ceder a la influencia de terceros. Y las falacias argumentativas, la falta de ética, nos hace caer también en falacias argumentativas. Las falacias argumentativas son, son frases, son expresiones que suenan como si fueran verdaderas, pero en realidad son falsas. Aquí tenemos poquito tiempo, entonces no me voy a detener mucho. Quizás la falacia argumentativa de la que más se abusa en las investigaciones de accidentes es el juicio de valor. ¿Qué es el juicio de valor? Es dar por verdadera la aseveración de una persona de autoridad. Puede ser un investigador de mucha edad o de mucha experiencia o con muchos títulos. Puede ser porque lo leyeron en un libro, puede ser porque apareció, porque esta persona ganó el premio Nobel, o porque el investigador trabaja en el MIT o en Harvard. Bueno, sí, MIT y Harvard son universidades de muy alta reputación, pero bueno, eso no quiere decir que alguno de sus investigadores no se puede equivocar. Y el juicio de valor hace mucho daño y también es un juicio de valor saltar a conclusiones sin tener todos los elementos. En investigación de incendios, por ejemplo, es muy común caer en el razonamiento de decir, donde hay más destrucción por fuego es donde estuvo la fuente de ignición. Bueno, yo puedo tener un montón de heno o de pasto, que es muy combustible, y puedo poner una mecha de 10 metros de largo y enciendo la mecha a 10 metros de distancia, el fuego corre por la mecha y enciende el heno. Donde voy a ver la mayor afectación por fuego es donde haya mayor combustible, no necesariamente donde inició el fuego. Bueno, entonces vamos a ver un caso real que incluso tuvo mucho impacto en los medios. Por razones de confidencialidad, voy a omitir algunos nombres y voy a omitir las fechas, también los lugares. Nada más les puedo decir que en algún lugar de este continente, a las 7 de la mañana, se reportó una fuga de gas en un autotanque que está aquí encerrado con este circulito amarillo, que estaba suministrando gas LP a estos tanques que vemos aquí arriba, en un hospital materno-infantil. O sea, un hospital para mamis que van a tener a sus bebés. Entonces, imagínense la sensibilidad social del accidente. Si matar a una persona ya es malo, imagínense matar a una mamá, a un bebé o a los dos juntos. Entonces, bueno, a las 7 de la mañana se reportó la fuga de gas, a las 7:15 de la mañana se suscitó la explosión. Espero que sí alcancen a ver bien en sus monitores. El hospital es este polígono que digamos, aquí está la calle, en el lado derecho de sus pantallas. Tenemos un acceso vehicular. Hay este edificio blanco que quedó más o menos entero, le llamaban ellos edificio de gobierno. Luego teníamos una cafetería y toda esta zona, como trapecio, era el hospital y podemos ver que se destruyó completamente. Hubo varios muertos, nunca se supo exactamente cuántos, pero bueno, eso lo voy a mencionar más adelante. Y pues bueno, ¿qué fue lo que pasó? Se da el accidente, el mismo día del accidente llegan los peritos de la autoridad, de la Procuraduría del gobierno donde estaba situado este hospital, y determinan que, aquí está, que el origen de la fuga, puse en rojo lo que dictaminó el perito oficial. Dice, el origen de la fuga se originó
perdón, se ubicó en el sistema de trasiego del autotanque por la válvula de purga, situada en la parte posterior del tanque móvil. Los que conozcan los tanques de distribución de gas LP, los autotanques, pues es un tanque que va montado en un camión y en la parte trasera, bueno, tiene una bomba que se llama bomba de trasiego, que usualmente está en la parte de abajo del tanque. Y luego en la parte trasera tienen el sistema de medición y la manguera para hacer las conexiones y todo. Y todos tienen una válvula de purga, por si se requiere darle mantenimiento al tanque o por alguna razón se requiere vaciar, por ahí se le saca el gas que esté contenido. En el dictamen se estableció que derivado de esta fuga de gas LP, que se compone de gas propano y metano, le puse un SIC porque fue lo que dijo la autoridad. Todos sabemos que el gas LP es propano y butano, pero bueno, vamos a dejarlo así. Tiene una densidad de 2.01, que es 2 veces más pesado que el aire, y esto implica que se quede en la parte de abajo. El dictamen continúa. Y en las condiciones que se encontraba ese día y las circunstancias del lugar, 7 de la mañana, este hospital estaba ubicado en una zona montañosa, donde en las mañanas hace mucho frío. Bueno, no mucho frío, frío para nosotros. La temperatura era de entre 6 y 7 grados centígrados a esa hora. Era en la mañana, entonces había poco viento. Y dice el peritaje oficial que en las condiciones en las que se encontraba ese día y las circunstancias del lugar, es que se va al interior de la construcción y permite que encuentre un punto de ignición, como puede ser una chispa eléctrica, mecánica, estática, y que propicie esta explosión, que se conoce como fuga difusa derivado de la gran cantidad de gas. ¿Qué fue lo que dijeron? Los peritos dijeron, el gas LP viene en estado líquido, con una densidad doble de la densidad del agua y muchas veces más pesado que el aire. Perdónenme, 2 veces más pesado que el aire. Entonces, como es más pesado que el aire, el gas se va a la parte de abajo. Ahora, como el lugar donde estaba ubicado el autotanque estaba un poquito de bajada, o sea, en pendiente negativa, los peritos dicen que el gas, como es más denso que el aire, escurre hacia abajo, se mete al hospital y ahí encuentra una chispa eléctrica, mecánica o estática, o sea, cualquier cosa, y lo hace explotar. ¿Qué tenemos en este dictamen? Pues tenemos sentido común. A ver, si ustedes derraman un líquido que es más pesado que el aire, o un fluido que es más pesado que el aire, ¿hacia dónde se va a ir ese fluido? Se va a ir hacia abajo. Y luego, si el suelo donde cae ese fluido está en una pendiente negativa, este va a fluir. Resulta que abajo estaba el hospital, se mete, y ahí dicen ellos, entra en suficiente cantidad para producir una explosión. Sentido común, y todo esto parece de una lógica aplastante. Sin embargo, el propietario del autotanque, en principio, el mismo propietario del autotanque aceptó el dictamen, dijo, bueno, sí es cierto. Cuando se le sale el gas a mis tanques, se van al suelo y hacen una nube, y pues sí. Pero a este señor le llamó la atención una cosa. Esta fotografía de la izquierda es el hospital ya un poquito más tarde, como a las 10 de la mañana, y podemos ver, pues ya están las ruinas del hospital, y esta fotografía es 3 días después. El terreno ha sido completamente limpiado, todas las estructuras han sido demolidas y todos los materiales han sido retirados del lugar. Entonces, al propietario de la pipa, que le querían cobrar el hospital, le querían cobrar los muertos, eran algo así como $40 millones lo que le estaban reclamando de indemnizaciones. Dice, esto no me huele bien, y no precisamente huele a gas.
y voy a contratar a un investigador independiente que me haga un peritaje. Y bueno, ese investigador independiente fui yo con mi equipo de trabajo. Bueno, lo primero que hay que hacer en una investigación científica de accidentes es sacar una línea de tiempo. Esta es la línea de tiempo de ese incidente. A las 6:30 de la mañana llega el autotanque al hospital. A las 6:50 de la mañana, porque este hospital era público, era del gobierno, entonces había todo un trámite burocrático entre que llegaba el camión del gas y empezaban a llenar los tanques. A las 6:50 de la mañana inicia el llenado de un tanque de 1000 litros y a las 6:58 de la mañana, es decir, 8 minutos después, cuando el tanque ya estaba casi lleno, se le rompe la bomba de trasiego. Vamos a ver en un momentito el análisis de falla. Y se empieza a fugar una gran cantidad de gas. Prácticamente a la misma hora, 6:58 con 15 segundos, y esto porque quedó la llamada registrada en el teléfono móvil del operador del tanque, se llaman los bomberos. La estación de bomberos estaba cerquita, entonces llegó en 7 minutos. A las 7:10 de la mañana se controla la fuga y 5 minutos después viene la explosión. Como este lugar era público y había a un lado, muy cerquita, había una escuela, bueno, pues hubo gente que tuvo la suerte de tomar videos. Aquí vemos, todas estas imágenes son tomadas de un video que tomó un ciudadano con su teléfono móvil. Y vemos precisamente a un segundo de que ocurre la explosión, vemos una bola de fuego. Aquí tenemos 2 segundos y a los 9 segundos ya vemos. Ahora, aquí hay una cosa muy interesante. Vean el color de la nube. La nube no es negra. La nube es blanca o gris. Esto quiere decir que no hay combustión. Esto fue una explosión de las que se llaman estequiométricas. Analizando los registros de video, aquí tenemos una fotografía que se le tomó a un bombero exactamente en el momento de la explosión y vean ustedes el resplandor en los automóviles y en las paredes y en el traje del bombero. Y con esta fotografía y un dimensionamiento del lugar pudimos determinar que la explosión ocurrió a 3.5 metros de altura. Aquí tenemos una fotografía tomada por el helicóptero de un noticiero en la que podemos ver 3 nubes de humo, una pequeña que se disipa muy rápido, nubes, no sabemos si es humo o vapor, no sabemos qué es. Miren, esta nube es un poco más clara que la de abajo es de un color un poco más café, la de arriba es más gris. Entonces, con esto nosotros logramos determinar que hubo 2 explosiones prácticamente consecutivas. Cuando se disipa la nube podemos observar dos columnas de humo. Para los que saben investigación de incendios y explosiones, bueno, estas columnas generalmente se quedan en los lugares donde hubo puntos de ignición. Aquí lo interesante es que observen dónde está el carro tanque, el autotanque de gas. Está casi a 15 metros de los lugares donde está emanando este humo. Aquí vemos un fuego que lo prendieron los bomberos precisamente para terminar de consumir el gas que quedaba en el carro tanque. Ahora vamos a analizar. Primero, características de explosión. Bueno, es una explosión química por combustión del gas LP. Cabe mencionar que 1 litro de gas LP líquido produce 247.8 litros de vapor en condiciones normales de temperatura y presión, que son 21 grados centígrados y una atmósfera de presión. Esta zona estaba muy alta, más o menos a unos 2.500 metros sobre el nivel del mar, entonces la presión es algo así como 0.80 y tantas atmósferas, así es que el gas líquido produce un volumen un poco mayor de vapor porque precisamente la presión atmosférica es menor.
Ok, la explosión es una deflagración difusa, se usan dos explosiones casi simultáneas, con epicentro a varios metros del lugar donde se ubicaba el autotanque. La explosión no produjo fuego, por lo que se concluye que todo el combustible fue consumido en la propia explosión. Por lo tanto, llegamos a la conclusión, o sea, no había exceso de combustible, y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque nos va a decir que la mezcla explosiva estaba cerca al límite inferior de explosividad. Cuando tenemos combustible en exceso, parte del combustible explota y el combustible que no explota se quema. Y cuando un hidrocarburo se quema, va a producir un humo negro o gris oscuro. Dada la distribución y magnitud de los daños en el edificio, se concluye que la explosión tuvo su lugar en un espacio. Bueno, esto aquí me estoy adelantando mucho. Esto fue lo que le dijimos a nuestro cliente. Dijimos, bueno, simplemente observando los hechos, no hay consistencia con una explosión originada en el exterior del hospital. La explosión fue dentro del hospital. Claro, los peritos oficiales decían, sí, fue adentro porque el gas se deslizó por el piso y se metió al hospital. Cuando se investiga una explosión, una de las partes de información más valiosa es ver en qué dirección ocurrieron las fuerzas de empuje de la onda expansiva. Miren, todo este estudio lo tuvimos que hacer con fotografías publicadas en la prensa y algunas fotografías que conseguimos tanto de bomberos como de los primeros investigadores que llegaron al lugar, porque nosotros fuimos contratados 3 días después de la explosión, cuando ya esto era un lote baldío, era un terreno completamente pelado. Pero bueno, aquí podemos ver claramente, las flechas rojas indican hacia dónde están desplazados o hacia dónde la onda expansiva empujó los vehículos. En este automóvil se ve muy bien. De este lado la carrocería no tiene ningún daño y de este lado podemos ver los daños más severos. Entonces concluimos que, bueno, este es el vector de desplazamiento. Los vectores de desplazamiento por onda expansiva son muy útiles porque nos permiten determinar el epicentro. ¿Qué es lo que hace? Bueno, un equipo de investigación va registrando la magnitud de los daños y en qué dirección fueron empujados o desplazados o incluso lanzados los objetos que estaban alrededor del punto de ignición. Aquí vemos los vectores de fuerza expansiva. Entonces el punto de ignición, pues simplemente nos vamos hacia atrás, y el punto donde convergen los vectores de desplazamiento de onda expansiva son los puntos de ignición. Y aquí tenemos el punto de ignición más importante, el de la segunda explosión, que fue la que destruyó completamente el edificio. Y estas cosas verdes que se ven aquí son las lavadoras de la ropa de hospital que funcionan con agua caliente. Y las lavadoras y las secadoras son a gas. Por eso el tanque tenía, perdón, por eso el hospital tenía y tenía otro tanque por acá, pero ya aquí en esta fotografía no se ve. Pero el hospital tenía varios tanques de gas precisamente para alimentar eh, eh, a estas secadoras y estas lavadoras. Como vemos en la línea de tiempo, 5 minutos antes de la explosión, observamos que la fuga en el autotanque había sido completamente controlada. Este es un video que por favor no vean la marca. Aquí está precisamente un bombero arrojando este líquido, agua, y entonces el gas LP está más o menos a 40 grados bajo cero, el agua se congela inmediatamente y sella la fuga. De esta manera se logró contener la fuga, y esto que vemos aquí abajo, esta nube blanca, no es gas, es agua, es vapor de agua. Bueno, aquí podemos ver el momento en que ya el bombero se está retirando, está recogiendo su manguera, y podemos ver en el suelo una nube blanca a ras de piso. Ustedes podrían pensar, pues si es el gas. Miren, aquí está la puerta del hospital, la puerta de ingreso al hospital, pero
observamos que este humo, perdón, este vapor, se queda quietecito ahí, no se mueve, no escurre para meterse al hospital. Parte de la investigación, me estoy ya comiendo un poco el tiempo. Ay, Dios, ¿qué horas son, eh? Este reloj mío ya se detuvo. Bueno, voy a meter velocidad. Me voy a brincar la parte de la investigación de la causa de falla del carro tanque. Básicamente lo que sucedió fue que esta es la bomba de trasiego. La bomba de trasiego tiene una brida que se sujeta con 4 tornillos. Los tornillos fallaron por fatiga. Esta es una fractura clásica de fatiga. Y bueno, aquí nada más voy a comentar algo muy importante. Cuando ustedes encarguen un análisis de falla de un componente mecánico, es decir, o estructural, un componente cuya función es soportar o transmitir una fuerza, por favor, pídanle a su investigador que les calcule la carga de falla. ¿Por qué es tan importante calcular la carga de falla? Porque la carga de falla nos permite saber si le metieron más fuerza o más carga de la que soportaba el componente. 2, si el componente tenía defectos o alteraciones en su microestructura que lo debilitaron. O 3, si, perdón, la 3 era, a ver, vamos de nuevo. 1, si le metieron más carga de la que soportaba. 2, si tenía defectos. 3, si el material se degradó, se debilitó por alguna razón. Nosotros descubrimos al calcular primero la carga aplicada, que es la amplitud de esfuerzo aplicada en el tornillo, que son 726 libras por pulgada cuadrada en cada tornillo. El umbral de fatiga es de 52,000 libras por pulgada cuadrada. A los 2 años de uso, la bomba, bueno, nosotros sabíamos que la bomba, se le hizo un overhauling mire, ya puse ahí la fecha. Bueno, el accidente fue en 2015, esta bomba se había reparado en el 2013. Los tornillos habían recibido 48,600,000 ciclos. Los tornillos son diseñados para vida infinita, es decir, 10 a la 8 ciclos, más o menos 100 millones. Entonces podemos decir que los tornillos estaban al 50% de su vida útil. ¿Por qué fallaron por fatiga? Bueno, lo que pudimos ver es que los tornillos estaban severamente oxidados. Y esto es porque la bomba no tenía ninguna protección contra el agua, y entonces el agua de lluvia y de los charcos de las calles salpicaba la brida de descarga de la bomba, oxidó los tornillos, y la oxidación reduce la vida en fatiga más o menos por un factor de 50% o incluso más. Y bueno, eso explica por qué los tornillos fallaron. Ahora, ¿cómo actuó el operador del autotanque? El operador del autotanque actuó por libro. Es decir, no cometió ningún error. Hizo todo lo que debía hacer, y lo que lo hizo bien. Cuando se presenta la fuga, él suspende el suministro, para la operación de la bomba, e inmediatamente le comienza a arrojar agua para cancelar la fuga por el método de congelación. Ahora vamos a ver qué pasa con el hospital. Bueno, el espacio en el patio del hospital es muy limitado, y el autotanque se tiene que estacionar en el punto de reunión de emergencias. La entrada a la puerta vehicular no permite la entrada del camión de bomberos, es decir, el camión de bomberos se tuvo que quedar afuera. Y los bomberos tenían que caminar más o menos 20 metros, 20, 25 metros para llegar a donde estaba el camión. El edificio del hospital estaba muy mal construido, con materiales muy livianos, poco resistentes, y tenía escasa ventilación. Además, la fuga había sido controlada antes de la explosión. Aquí tenemos una fotografía del dictamen oficial de la autoridad, y vemos en este dictamen que, más bien aquí lo importante es lo que no vemos. No se describen las evidencias físicas o analíticas que demuestran que existía una fuga en la parte posterior del autotanque antes de la explosión. Los investigadores simplemente se limitan a decir: es de resaltar que en el momento de nuestra intervención en dicho vehículo
se estaba quemando el combustible contenido en la parte que fugaba de su parte posterior. Bueno, nosotros descubrimos que no estaba fugando. Fueron los bomberos los que abrieron la válvula de purga, precisamente, para evitar para evitar otro accidente. Concluye que los vapores se fugan del autotanque, se introducen y se acumulan en áreas diferentes del hospital, sin aportar ningún elemento de prueba. Y tampoco explica por qué no ocurrió una explosión cerca del tanque, si cerca del autotanque, si ahí se estaba derramando el gas, lo más probable es que ahí hubiéramos tenido una explosión más severa. Esta tabla comparativa, bueno, yo les recomiendo que la hagan cuando tengan que revisar peritajes de accidentes. En esta tabla básicamente revisamos qué es lo que dice el dictamen oficial y qué observamos en ese dictamen. Y aquí resaltan dos frases incorrectas. Dice, la zona de origen de la explosión difusa se ubica en un autotanque. Error. El autotanque no estuvo en la zona donde inició la explosión. Estaba entre 15 y 30 metros lejos de donde inició la explosión. Dice, el edificio del hospital contaba con 3 accesos que conducen a la parte norte del patio de maniobras, lugar donde se encontraba el autotanque, inclusive la fuga, que estaba dirigida hacia los accesos del área de hospitales. Incorrecto, el autotanque estaba apuntando a una pared, los accesos estaban de lado. Así es que nuestro gas tenía que haber tenido cierta voluntad para moverse como la mancha voraz y meterse al hospital. Este es un análisis que yo les recomiendo que hagan cuando tengan varios eventos. Calcular estas probabilidades es realmente sencillo, no hay mucho problema, y entonces esto se llama árbol de probabilidades, o es un árbol de fallas, pero con probabilidades. Lo que tienen que hacer ustedes es poner los diferentes eventos que pudieran haberse presentado. En este caso, fuga es el evento que conocemos. Lo que no conocemos es si la ignición fue inmediata o fue retardada, si hubo primero una onda expansiva o no hubo inicialmente una onda expansiva, y el evento final. Calculamos las probabilidades, que únicamente son la frecuencia con la que ocurre este tipo de eventos, y lo pueden encontrar en los libros. Y observamos que el evento de mayor probabilidad para el caso del carro tanque en el patio del hospital es la dispersión de la nube de gas. ¿Qué fue lo que sucedió en realidad? Vamos a ver ahora sí la ciencia de este accidente. El gas LP, cierto, es más denso que el aire, pero está a una temperatura de casi 40 grados bajo cero. Lo cual significa, y el suelo, el piso, está a 7 grados centígrados, en el peor de los casos. Puede ser que esté un poquito más caliente, pero vamos a pensar que está a la temperatura mínima registrada de ese día. Fueron 7 grados centígrados sobre cero. Algo que tiene su temperatura de ebullición de 40 grados bajo cero y cae en una superficie a 7 grados bajo cero, tiene un diferencial de 47 grados centígrados. Entonces, piensen en esto. El agua hierve a 100 grados centígrados. Si ustedes dejan caer un chorro de agua en una sartén que está a 150 grados centígrados, ¿qué le va a pasar al agua? El agua se va a evaporar. Entonces no va a haber manera de que esa agua escurra en estado líquido casi 15 metros nada más para entrar al hospital, y luego todos los metros que tuvo que recorrer atravesando paredes, pasillos, puertas, para llegar al área de lavandería y causar una explosión. Esta fue nuestra conclusión, pero ahora hay que demostrarla. ¿Por qué hay que demostrarla? Porque no podemos hacer juicios de valor. No podemos decir, pues yo digo que como el gas a la hora de tocar el piso se evapora casi instantáneamente, pues el gas no tuvo tiempo de llegar al hospital. Tengo que demostrarlo
Y luego tengo que demostrar, o sea, por qué el gas que fugaba del carro tanque no llegó al hospital y por qué sí hubo una explosión de gas adentro del hospital. Entonces hicimos dos cosas. Primero, utilizamos las ecuaciones publicadas en la literatura para determinar la concentración del gas mediante un modelo que se conoce como modelo de la pluma de dispersión. Y ya vimos que vimos una explosión a 3 metros de altura, más o menos a 1 metro de distancia. Entonces, esto bajo la hipótesis de que efectivamente la fuga era en la parte trasera del camión donde estaba el sistema de despacho de combustible. Vemos nuestros datos, límite inferior de inflamabilidad del gas LP, 0.024% volumen, límite máximo 0.095. Quiere decir que para que el gas explote tiene que estar concentrado mínimo a 0.024% volumen y máximo 0.095. Si tenemos el gas muy concentrado, el gas no explota. Y si lo tenemos muy diluido, tampoco. Creo que todos hemos hecho esto de acercar una cerilla a la hornilla de la estufa y de pronto el gas apaga la cerilla si lo ponemos demasiado cerca y la hornilla no se enciende y el fósforo se apaga. Bueno, en estos cálculos vemos que la concentración del gas alcanza el límite superior de explosividad a los 3 metros de distancia, lo cual más o menos es congruente con la segunda explosión, que fue la que, en la que ocurrió cuando el bombero está así, haciéndose para atrás y vemos el reflejo de la bola de fuego. Ahora vamos a determinar la distancia a la que el líquido de gas LP pasa a vapor según este modelo matemático, que también está en los libros de termodinámica de gases. Sustituyendo datos, aquí tenemos el volumen específico del gas, la gravedad específica, las temperaturas, la masa, etc. Y vemos que el gas a 3.49 metros se convierte en vapor. Entonces, si la entrada del hospital estaba a 15 metros de distancia y además tenía que hacer esta curva, ¿cómo es posible que el gas llegó en estado vapor o líquido, como se haya sido, 15 metros, si a 3.49 metros, de acuerdo a esta fórmula, el gas ya se evaporó completamente? Como luego la gente no le cree mucho a las fórmulas, entonces hicimos una modelación por dinámica computacional de fluidos y simulamos la fuga del gas. Se hicieron las dos simulaciones por el sistema de medición y por la bomba de trasiego, pero en esta plática nada más les voy a enseñar la simulación desde la bomba de trasiego. Este contorno nos va mostrando la concentración del gas en la fase vapor, que es lo que se necesita para explotar. El gas líquido no explota, solo explota el gas vapor. Y podemos ver, por aquí debía haber puesto las barritas de escala, pero bueno, esta distancia el ancho del cuadro son más o menos 3,5 metros, y podemos ver que la simulación de dinámica computacional de fluidos confirma que a los 3,5 metros el gas que estaba fugando de la bomba de trasiego se evaporó completamente. Aquí tenemos otra simulación. Esta está más bonita porque aquí sí vemos bien los contornos. Podemos ver la concentración del gas. Acuérdense, el límite superior de explosividad es 0.095, el inferior es 0.02. Entonces las zonas que están marcadas aquí con el color rojo son las que encontrarían condiciones de concentración, mezcla explosiva. Fíjense cómo el ancho del vapor del gas que se cayó al suelo alcanza 3.40 metros y ya no se extiende más allá. Ahora vamos a la segunda parte. Ahora vamos a ver cuánto gas se necesitaba para hacer explotar el hospital. Así es que sacamos la volumetría. Tenemos 2.520 metros cúbicos
Y para producir una mezcla explosiva en este volumen, se requieren aproximadamente 186 litros de gas en fase líquida. Acuérdense que un litro de gas se convierte en 200 y tantos litros de gas vapor o de gas en fase gaseosa. Aquí tenemos el medidor del tanque. Justo cuando se rompe la bomba, el tanque ya estaba casi lleno y vemos, perdón, llevaba 80% de llenado. Los tanques nunca se llenan al 100%. Cuando un tanque de gas LP, cuando un tanque estacionario de gas LP se dice que está lleno, por norma no se puede llenar a más de 80%. Y aquí vemos que el medidor marca 60%, era un tanque de 1000 litros, entonces vemos que este tanque perdió exactamente 200, bueno, no exactamente, aproximadamente 200 litros de gas. 200 litros de gas que coinciden con la cantidad de gas que tiene que haber al interior de todo el volumen del hospital para producir una concentración igual al límite inferior de explosividad. Como ven, estamos haciendo cálculos. Así es que llegamos a la conclusión, o más bien los cálculos demuestran que la fuente de gas debió estar adentro del hospital porque el gas que fugaba de la pipa no había manera físicamente posible de que ese gas escurriera, como habían dicho los peritos del gobierno, se metiera al hospital, se concentrara y produjera una explosión. Como les dije al principio, toda la evidencia se la llevaron, pero tuvimos testimonios de trabajadores del hospital que nos dijeron que aparte de las lavadoras y secadoras, miren, aquí se ve una lavadora, y no, esta creo que es la secadora, estas son las secadoras, y de este lado estaban las lavadoras. Bueno, un trabajador del hospital nos dijo que la cafetería en las noches cerraba. Entonces los trabajadores del hospital del turno de la noche sacaban derivaciones improvisadas de la alimentación de las secadoras de gas para poner parrillas y calentar ahí sus alimentos que consumían los del turno de la noche. Entonces sabemos que había tomas de gas e instalaciones improvisadas. Finalmente, también en una investigación de accidente científica, hay que demostrar las hipótesis, hay que verificar las demás hipótesis. En esta lámina vemos que si la hipótesis de los peritos del gobierno fuera real, la explosión y el epicentro de la explosión hubiera sido el punto de origen de la fuga, que fue el camión del autotanque, que lo vemos aquí, se ve un poco chiquitito, pero bueno, es este de aquí. El radio de afectación hubiera sido más o menos lo que está marcado por este círculo que tengo aquí marcado, y entonces hubiera habido daños muy fuertes en el edificio de gobierno, cosa que no ocurrió. Y los daños en el hospital hubieran sido nada más en la parte de enfrente, toda la parte trasera no se hubiera destruido. Aquí tenemos otra herramienta de investigación de accidentes que también les recomiendo que utilicen cuando hagan sus investigaciones, que es un diagrama de flujo de proceso. Aquí tenemos entonces, de ahora sí, de acuerdo a los hechos y de acuerdo a los cálculos y de acuerdo a las modelaciones computacionales basadas en la ciencia del flujo de fluidos, vemos que, bueno, el autotanque arriba a las 6:30 de la mañana, inicia llenado a las 6:50. Justo cuando inicia el llenado, todo el sistema se presuriza y entonces se debió, aunque no la vimos, aunque no tenemos pruebas, la ciencia del flujo de fluidos nos dice que tenía que haberse originado, y la ciencia de explosiones nos dice que tenía que haberse originado una fuga en el interior del edificio del hospital. No se sabe la hora, pero pensamos que inició justo cuando cuando el tanque ya tenía cierta presión, el tanque estacionario, el del hospital. A las 6:58 de la mañana se inicia la fuga en la bomba de trasiego y a las 6:59 es controlada prácticamente en un minuto. Pero el gas que ya habían cargado al tanque estacionario, el que estaba en el techo,
azotea del hospital, sigue fugando, el gas se acumula en el interior del edificio, alcanza el límite inferior de explosividad y a las 7:15 de la mañana tenemos la explosión, con los resultados pues que ya vimos. Esto lo hicimos pues para mostrárselo a las autoridades judiciales, es una pequeña animación, no es una simulación, es una animación. Aquí tenemos el carro tanque cargando el tanque estacionario, la línea se presuriza, hay una fuga al interior de la zona de lavadoras y secadoras y ocurre una explosión. Resultado, la autoridad retiró los cargos de negligencia criminal y homicidio culposo. Se hizo un reajuste de las afectaciones que tenía que pagar la compañía. La compañía aseguradora aceptó indemnizar a los muertos y a los heridos por cuestiones más bien humanitarias, por solidaridad, y el gobierno de la ciudad donde se encontraba este hospital acordó asumir completamente los cargos, los costos de la reconstrucción del hospital, el cual, por cierto, todavía no lo terminan de hacer. El monto de lo que se ahorró la compañía, la aseguradora de la compañía gasera al final debe haber pagado unos 2 o 3 millones de dólares, pero pues esto no es nada comparado con los 40 millones de dólares más las personas que se iban a ir a la cárcel por homicidio culposo, que eran los 2 operadores del autotanque, el responsable de mantenimiento del hospital, e incluso también tuvieron detenidos y presos por algunos días a los encargados de mantenimiento del autotanque, porque como se rompieron los tornillos, pues dijeron que había sido falta de mantenimiento. Entonces, este estudio también sirvió para demostrar que la falla por fatiga de los tornillos, aunque fue prematura, no se debió a la falta de mantenimiento, porque los tornillos quedan ocultos. No se puede ver si están oxidados, y el manual de mantenimiento de la bomba en ningún lado decía que los tornillos se tenían que revisar cada cierto tiempo. Simplemente decía que cuando se reconstruyera la bomba, se cambiaran los tornillos por tornillos nuevos. Y eso ni siquiera lo decía obligatorio, era una práctica que usaban los mantenedores. Bueno, aquí aprovechamos. Este seminario me tuve que ir muy rápido, se me pasó mucho el tiempo, pero bueno, ya estas metodologías mucho más detalladas, pues las estamos ofertando en un curso con Elite Training de investigación de accidentes y análisis causa-raíz, del 5 al 10 de octubre, y en la modalidad online. Y también pueden encontrar mayor información en la página de Elite Training, y pues estas son las redes sociales de la empresa. Muchas gracias por su atención y una disculpa por haberme excedido en el tiempo. Bueno, voy a responder algunas preguntas. Dice aquí, los incidentes no son los cuasi accidentes. Miren, a mí no me gusta esta definición. O sea, un accidente es un evento inesperado que tiene una consecuencia no deseada. Punto. Entonces, no hay accidentes o cuasi accidentes. Algunas personas utilizan el término incidente, porque todavía no se tiene la certeza si fue un accidente, si fue un sabotaje o si fue algún otro acto intencional. Entonces, por eso es un lenguaje similar al de los ensayos no destructivos, donde
se, se dice que lo que detectamos en el ensayo instructivo es una indicación, luego la evaluamos y decimos que es un defecto y si no cumple con un estándar y luego hacemos un fitness for service y ya determinamos si el defecto es aceptable o no aceptable. Entonces, eh, pero les repito, es mi opinión, no hay una norma, no hay una regla que diga qué es un accidente, qué es un incidente y qué es un cuasi accidente. A mí en lo personal, la frase cuasi accidente no me gusta y nunca la uso. Prefiero decir, tuvimos un incidente, lo vamos a investigar y en función de la investigación vamos a decir si fue un accidente, es decir, si fue una combinación de eventos fortuitos o fue un ataque o fue un sabotaje o fue algún otro tipo de evento. Dice, difiero del dictamen debido a que el gas LP es... No, bueno, aquí por el tiempo no lo expliqué. Sí, el gas se detectó inmediatamente de que empezó la fuga. Lo que pasa es que como el autotanque estuvo estacionado ahí desde media hora antes, en cuanto los ocupantes del hospital empezaron a percibir el olor a gas, se empezó a correr la voz, luego se rompe la bomba de trasiego, empieza a haber esta gran fuga de gas con un olor muy intenso y el hospital se evacuó casi en su totalidad. De hecho, las personas que fallecieron, lamentablemente, fueron las que había una mujer en cirugía, en un quirófano, eh, una enfermera se quedó cuidando a unos neonatos que no los podían sacar de las incubadoras y, y bueno, pues esas fueron entre las personas que lamentablemente fallecieron. Pero sí, el olor a gas se detectó de inmediato y eso permitió que el hospital se evacuara en su mayor parte y que el accidente no fuera más grave en sus consecuencias. ¿Cómo se puede aplicar el método científico en una maquinaria? Por ejemplo, me pregunta Mario Corso. Por ejemplo, un general eléctrico o un motor propulsor. Excelente pregunta. ¿Cómo lo puede aplicar? Calcule la entrega de potencia del motor. Calcule la energía que se tiene que suministrar al motor para que le entregue esa, esa salida de potencia. Este cálculo, que generalmente se hace con fórmulas, o sea, hay fórmulas, uno hasta las encuentras en internet, puede determinar si la falla del motor se debió a una causa externa, es decir, una deficiencia en el suministro, o una causa interna, la alimentación estaba bien y la salida estuvo mal. Y esto le puede ayudar a identificar por dónde se presentó el problema. ¿Qué opino sobre la explosión de Beirut en Líbano? Bueno, aquí se combinaron dos cosas. Un acto inseguro, ¿cuál? Almacenar una cantidad tan grande de nitratos, nitrato de sodio o de potasio era, es totalmente irresponsable. Hay una norma internacional para almacenar esto. Ahora, ¿cuál fue la causa? No lo sé. Vi con mucha atención los videos de la explosión y se ve que hay primero un incendio y luego viene la gran explosión. Sería muy interesante saber, y se puede hacer aplicando precisamente esta metodología, si el incendio inicial, el que provoca la ignición de los nitratos, fue intencional o fue por causas fortuitas. Un sobrecalentamiento de algún equipo o algo así. Dice, ¿hay tiempo para aclarar la diferencia entre análisis de riesgos? Sí, el análisis de riesgos tiene que ver más bien con el cálculo de las probabilidades y las consecuencias. Cuando hacemos un análisis de riesgos, ya conocemos las causas y únicamente vamos a ver qué tan probable es que esa causa se dé y luego qué pasa si el accidente o la falla o la explosión o el fuego que genere esa causa va a producir, de qué magnitud son los efectos que van a producir. Entonces, en el análisis de riesgos no ha ocurrido un accidente.
estamos viendo cuál es la probabilidad de que ocurra y cuáles serían las consecuencias de que ocurriera. Y en función de eso, vamos a hacer una matriz de riesgo y vamos a determinar, vamos a atender con prioridad las causas que tengan el mayor riesgo, o ya sea la mayor probabilidad o la mayor consecuencia, o ambas, y le vamos a dar menos importancia o menor prioridad a las que tengan menor riesgo. ¿Los resultados de los accidentes son públicos? No. Eh, Generalmente se hacen públicos hasta que termina la investigación, sobre todo cuando hay muertos. Eh, pero claro, los periódicos pues siempre son muy, bueno, los medios noticiosos siempre son muy, ellos buscan dar una nota y vender muchos periódicos o que la gente se meta a sus páginas de internet. Y entonces, siempre es un problema porque ellos tienden a dar conclusiones adelantadas y esto a veces puede viciar una investigación científica. Ok, dicen Dante Néstor que errando que la ISO 45001 lo nombra incidente, accidente, cuasi accidente. Bueno, no lo recuerdo en este momento, pero lo voy a revisar. ¿Alguna referencia bibliográfica que recomiende? Bueno, pues mi libro. Este libro es de análisis de fallas. Estoy pensando si escribir un libro de investigación de accidentes o un libro de análisis de riesgos. Todavía no decido. Es mucho trabajo escribir un libro, entonces estoy recuperándome de la escritura de mi último libro. Pero bibliografía sí hay, pero hay que ser un poco cuidadosos. Ahora, porque la mayoría de la bibliografía que van a encontrar ustedes para investigación de accidentes generalmente va enfocada a algún método específico y suelen ser, en mi experiencia, suelen ser un poquito más confusos. Creo que yo solamente tengo un libro de investigación de accidentes. Prefiero comprar libros y estudiar libros de ciencia. Hay que saber dinámica de fluidos, dinámica de explosiones, mecánica de materiales, ensayos no destructivos, etc. Pero es mi opinión. Si gustan, puedo buscar una bibliografía y se las dejo aquí en la página de Elite Train. Luis Felipe González dice, en Perú hubo una explosión similar en 2020 donde murieron 36 personas. La investigación concluyó que la pista tenía una pendiente pronunciada que originó... Bueno, pues aquí hay una oportunidad de verificar si realmente aplicando exactamente, pueden ustedes usar exactamente esta misma metodología para saber si el gas que se derramó en esta pendiente pudo haber llegado hacia el lugar donde se dio la explosión. Si sí ocurrió, entonces esa es la causa. Si no ocurrió, hay que buscar otra causa, de dónde más pudo haber venido el combustible que generó la explosión. Me pregunta John si en una investigación de accidentes se pueden combinar métodos de investigación. Claro, y es lo más recomendable. Es lo que yo más recomiendo, combinar. De hecho, en esta investigación vieron que yo combiné varios métodos. O sea, la presentación está muy enfocada a la parte científica, pero en realidad estoy utilizando varios métodos. Utilicé árbol de ideas, utilicé diagrama de probabilidades. Hicimos también un Ishikawa, pero bueno, por cuestiones de tiempo no se los mostré. Entonces sí, es altamente recomendable combinar los métodos. Si en el recinto hay una de la fuga tiene ventilación, la probabilidad baja muchísimo. Casi baja unas 10 o 20 veces si el espacio no está confinado. Los gases para explotar necesitan estar confinados. ¿Qué pruebas deberían hacerse para materiales no ferrosos? No entiendo la pregunta. Supongo que se refiere a pruebas para verificar su condición. Pues básicamente para metales no ferrosos y ferrosos. En general, para saber si un material está en buena condición, se necesita un análisis químico, una o varias pruebas mecánicas y preferentemente
también una metalografía. Se le llama metalografía, pero también se puede hacer, también se pueden hacer exámenes microestructurales, vamos a llamarles así, en plásticos, en materiales compuestos, en cerámicos, y son muy útiles. Me pregunta Edgar Silvera que no le quedó claro si lo que ocurrió en este caso fue una deflagración o una explosión. Fue una explosión, totalmente. Y además, prácticamente estequiométrica. Bueno, creo que son... bueno, todavía siguen llegando más preguntas. Nuevamente, bibliografía. Sí, les voy a preparar una bibliografía. ¿No se contaba con sistema de tracción de gases en el hospital? No. Ese fue otro problema que vimos. Buscamos fotografías del hospital antes de la explosión y los aparatos, las únicas áreas que tenían aire acondicionado eran los quirófanos y no estaban funcionando en ese momento porque era la mañana, hacía mucho frío, entonces el aire acondicionado estaba apagado y no había, nada más tenían un recirculador un limpiador de aire, pero no había un sistema de ventilación adecuado para disipar el gas que estaba en el interior del edificio. Bueno, Jorge, yo creo que bueno, ya hemos cubierto prácticamente todas las preguntas esta vez. Muchísimas gracias por esta estupenda presentación. Pues hemos recibido muchos comentarios de muchos de los asistentes. Gracias a todos. Tuvimos cerca de 300 personas conectadas, pues tanto aquí por esta plataforma de Zoom y otros por Facebook Live. Muchas gracias. Como lo habíamos indicado, en próximos días enviaremos a sus correos electrónicos el link de este video para que lo puedan volver a ver en cualquier momento. Y como ya lo mencionó Jorge, bueno, quienes estén interesados en el curso de investigación de accidentes industriales que estaremos realizando ahora en octubre, pues quedamos atentos de cualquier consulta o inquietud. Muchas gracias a todos. Gracias, Jorge, nuevamente. Y los esperamos pues dentro de una semana. Tendremos nuevamente un webinar el jueves también por esta hora en el área de mantenimiento y análisis de fallas en sistemas de alivio y válvulas de seguridad. Entonces, los esperamos a todos. Jorge, muchas gracias. Bendiciones a todos. Cuídense mucho. Muchas gracias a todos. Que tengan una excelente tarde.